Ya, entonces en esta clase vamos a hacer un pequeño resumen del McKay Steel y vamos a ver un ejemplo de cálculo que lo encuentro más sencillo de seguir, pero lo más importante de todo es que van a usar programas para usarlo. ¿Ah? Y es bueno hacerlo, yo lo hice en Excel y todo, es bueno hacerlo en papel a la antigua para entender y no repetir, digamos, sin racionalizar lo que está ocurriendo. Por eso en la clase pasada hicimos todos los balances, y está grabado en la clase, para entender por qué llegamos a estas curvas. Ahora las vamos a utilizar. Y después vamos a hacer una comparación, una analogía, porque las mismas curvas del McKay-Till que tú ocupas para hacer, para diseñar equipos de destilación, diseñar me refiero a número de etapas, altura de la torre, qué reflujo, con qué composición sale, eso me refiero con diseñar. La misma modalidad tú lo ocupas para torre de enfriamiento, que esto ya lo había conversado, pero en vez de ver composición uno ve hace un balance de energía, pero es la misma figura. También hace uno lo mismo para extracción por solvente, lixiviación, absorción. ¿Ah? Eso es lo que vamos a ver. A eso se refiere con la analogía, que está acá. Después de lleno vamos a mostrar la destilación binaria, que ya un poco, algunas cosas ya la hemos mencionado, como por ejemplo, no sé, por la presión de operación, cómo se determina lo que se llama el duty o carga térmica, cosas que son más operativas. ¿Estamos claros? ¿Hasta acá alguien quiere hacer algún comentario, alguna consulta, cómo vamos con el curso? ¿Hasta acá? Aló, escucho. Hay silencio, parece. Bueno, y según este calendario, está el quiz, dice quiz 2, que es el quiz oficial en realidad, de destilación, que va a ser típicamente una aplicación con el McKay-Till. Así que, Soledad Paredes, ¿estamos claros con lo que tenemos que hacer? ¿Me escucha bien? Sí, profe. Perfecto. Entonces, solamente para efectos de orden, porque en la encuesta esa docente el semestre pasado me criticaron que no se entendía la secuencia de cosas. Entonces, como ahora ya estamos en tierra derecha, ya no es tan descriptivo, estamos más en la parte más ingeniería. En la clase del 5 de octubre, como les decía, vamos a ver lo del McKay-Till, aplicación ejemplo. Les voy a correr algunos programas con el ChemSep. ¿Catalina no ha ocupado el ChemSep? ¿El programa? ¿Se lo han enseñado ya o no? ¿Catalina? Te escucho, Catalina. ¿Catalina González está? ¿Aló? Parece que no está Catalina. Profe, tengo mal internet. Disculpe, ¿qué dijo? No, te pregunto si ustedes ya ocuparon el programa que se llama ChemSep o ChemSep. No. ¿Verdad? ¿Y qué hicieron la ayudantía Sí. entonces? ¿La ayudantía el miércoles? Ah, disculpe, puede ser. Es que no he visto la ayudantía todavía porque la semana pasada fue ocupada. ¿Alguien que me conteste qué es lo que vieron en la ayudantía? Del punto de vista de los estudiantes, ¿qué es lo que hicieron? ¿Era Era un McKay? ejercicio ¿Sí? de torre de destilación, calcular las etapas, los flujos. Ok, pero a nivel papel, no han corrido el programa ChemSep. No, no, todo papel. Ya, no me parece bien. Lo que pasa es que normalmente no se los tiramos inmediatamente, o se los damos inmediatamente, para que no se pongan a tontas y a locas a hacer cálculo y cosas, porque hay que entender lo que están haciendo. Les va a encantar, se los prometo. Yo creo que más de alguno va a decir, wow. Pero créanme que después cuando vean Aspen, esto es mucho más potente. Esto es como una cosa más académica. Es un profesor de una universidad holandesa que lleva trabajando como 20 años. La versión que estamos usando año 2020, a mí me encanta porque es muy sencillo para entender lo que estamos haciendo. Vamos a ver dos casos. Vamos a ver el caso típico metanol agua y un caso que es multicomponente. Voy a escribir acá. Componente. Después vamos a revisar la analogía del diagrama McKay-Till en SX, en absorción, que ya lo vimos, en CW. ¿Qué es lo que es el CW, Benjamín? Cuando tú veis un mono y dice CW, ¿qué significa? Benjamín. Torre de enfriamiento, un cooling water. Cooling water, ok. Es para que manejemos la jerga, ¿eh? Yo de a poquito le voy tirando cosas, no es que sea caótico, que son lenguajes que van desarrollando, ¿cierto? El McKay-Till
SX... No sé si voy a dar lixiviación, pero igual es válido, pero también es válido acá. SX, absorción... Ya, listo. Y después vamos a seguir con lo que es destilación binaria. Vamos a hacer una pausa aquí. No, la pausa la hacemos aquí, pausa. ¿Ok? Eso es lo que vamos a trabajar hoy día. Entonces, vamos a volver a lo de la clase. Voy a compartir esta otra cosa ahora. Bueno, ¿ven bien la figura ya, no? ¿Se ve clarita? Sí, sí se ve. Ya no se ven los monos, ¿se ven las figuras también o no? A ver, que eso es lo que quiero cachar, que se vea solamente la imagen. ¿Sí? ¿Estamos ok? Aquí lo puedo sacar. Ya, entonces, acá lo que uno ocupa como diseño, o lo que uno quiere obtener, son las condiciones, o sea, el reflujo, la composición de fondo, de tope, dependiendo qué es lo que uno quiere hacer. Normalmente uno conoce la alimentación y uno dice, yo quiero llegar a esta composición de tope. O al revés, tengo esta composición de alimentación y quiero llegar a esta de fondo. Depende cuál sea el producto, a veces el fondo del producto. ¿Ya? El otro dato que uno sí o sí tiene que tener es la curva de equilibrio, que eso es experimental, ya que aparece en todos los modelos termodinámicos que estudiaron, el NRTL, el Margules, el UNIQUAC, y si no lo estudiaron no importa, porque a la larga los programas los traen incorporados con los parámetros y todo, pero lo importante es entender que lo más importante en un simulador es tener claridad con la ecuación de estado que están ocupando. Y aquí es más bien la práctica que sabe mucha termodinámica. La práctica, por ejemplo, el caso de en las plantas de oxígeno, ahí lo que más resulta es el método de Penn-Robinson, mira, se llama Penn-Robinson-Vera modificado. Y aparece esa ecuación y está en el Aspen. ¿Ya? Después la otra cosa importante son las bases de datos con las propiedades, porque como se dan cuenta necesitan presiones de vapor, calores latentes para calcular las energías, calcular esta famosa línea Q, que está acá, esa es la línea Q, ¿cierto? Perdón, hay 19 participantes. Branca, ¿qué es la línea Q? Branca, ¿qué es la línea Q? Es como la que indica el estado de la... El más que un estado es la diferencia entre energía, entre la entalpía a vapor menos... Es un cociente de diferencia de entalpía referida a la alimentación, No. que nos permite resolver linealmente las ecuaciones, porque tú tienes tres líneas rectas, donde hay un dato que no tenías, pero cuando aparece la línea Q, te resuelve todo el punto. Se intersectan todo en este punto. Y como vamos a ver al final, vamos a pasar de un problema que parecía tan complejo a un problema realmente gráfico. Pero entender lo que significa. Y como tú dices, esa pendiente, esa curva, que es lo que te importa a ti, se calcula, o hay casos especiales, si viene subenfriado o sobrecalentado. ¿Estamos claros todo el curso con esto, no? De la línea Q. Repasemos. Tenemos la línea de operación del tope, que tiene que ver con el reflujo. ¿Sí? La pendiente de esta curva hay una funcionalidad con el reflujo. ¿Estamos claros? Una ecuación. Después la línea de fondo. Esta queda como determinada por por las dos anteriores, por la Q y por la línea de tope. Después está la curva de equilibrio. En este caso es una curva de equilibrio que se puede modelar por esta ecuación alfa que tenemos acá, ¿cierto? Y después tenemos siempre la línea recta, ¿ya? Entonces, esa es la forma de ver el gráfico. En esta PPT que les envié la semana pasada, el jueves o miércoles, no me acuerdo, o miércoles muy tarde, si se dan cuenta que la detallé un poco más, puse más detalle para entender lo que están haciendo. Así que revisen la última versión. Todo lo demás se repite. Aquí está todo ¿cómo se llama? La forma de establecer el McKay Steel. Quiero llegar acá al final. Quiero llegar a esto, al balance de energía, donde la línea Q efectivamente es como una diferencia relativa de la entalpía. Esa es la alimentación, esta es la entalpía de líquido, y efectivamente uno calcula la entalpía con los C sub P y los calores latentes.
¿Ah? Las mismas ecuaciones que ustedes ocupaban en termodinámica. ¿Ah? La diferencia es que ahora todos estos modelos ya vienen establecidos, posiblemente les voy a mostrar también, pasar un poquito por el ChemSep, en ese sentido, ¿ya? Y esto nos da 5 posibles combinaciones. Voy a llegar acá al final, esto ustedes ya lo tienen, qué significa cada una de ellas. Estas son las 5 combinaciones. Entonces el 1 es subenfriado, se mueve entre esta recta y acá, se mueve completamente. El líquido saturado en la recta vertical. Bueno, y así hay distintas condiciones. Parcialmente vaporizado tiene un rango, saturado es esta línea horizontal. Y esa es nuestra línea Q. ¿Ah? Y esto se inventó un poco para poder resolver este sistema lineal de ecuaciones que hay. Entonces, si ahora lo volvemos a ver como estaba al principio, lo importante, y esto lo voy a preguntar en el quiz, lo básico es entender qué significa cada línea. ¿Sí? Eso es lo básico. Lo otro básico es saber este coeficiente, esta volatilidad relativa, cómo se grafica, cómo se visualiza en una curva de equilibrio. Entendemos que una curva mucho más pegada a la línea 45 cuesta más separarla. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? José Matías Ramírez, ¿estamos claros con eso, no? Si yo veo una curva de equilibrio, sé inmediatamente cuántas etapas tiene. José Matías Ramírez, ¿me escucha? Ok, José Matías parece que no está en clase, no tiene problemas con el audio. José Iravaca. Dígame, profe. ¿Quién es? ¿Es José Iravaca? ¿Está hablando? Sí. Ya, José. Estoy hablando de esa curva que está ahí. Estamos claros que mientras más pegada la línea de 45, quiere decir que es más difícil separar el proceso, independientemente si es por ejemplo, un intercambio iónico, un SX, una absorción. ¿Sí? Eso es lo que quiere Sí. decir. ¿Sí? Estamos claros con ese modo, ya lo hemos discutido. ¿Ya? Entonces, después acá, yo les voy a mostrar, esto es importante que lo vean, así que quiero que pongan toda atención. Fabián Pulgar, ¿está poniendo atención? Sí, profe. Ya, mira, ¿cómo parte todo esto? Primero, estos son los pasos. Ya, aquí viene la receta. ¿Ya? Ya está explicado qué significa cada cosa, ¿cierto? La receta dice, primero necesitas dibujar la curva de equilibrio. Estos son datos experimentales, se grafican, se ajustan, se interpolan, se suavizan, ¿cierto? Datos experimentales. Por ejemplo, metanol, agua. ¿Estamos? Después tú dibujas la línea 45 grados. Segundo paso, agrega la composición. Esta es la composición de fondo, siempre a la izquierda, porque esta es la composición, está relativa al tope, siempre. Entonces la composición más baja del fondo, entre medio está la composición de alimentación, y más concentrado está la composición del destilado o producto. Entonces tengo esos 3 puntos. Segunda cosa, necesito conocer la condición de alimentación, pues la condición de entalpía. ¿Ah? ¿En qué estado está? Entonces dibujo la línea Q. Segundo, dado el reflujo que medí, porque necesito darme un reflujo, y aquí viene el criterio, ¿cierto? Aquí hay una suerte de iteración. Ese reflujo parte con un reflujo mínimo, cuando toca la línea, ¿cierto? Ese reflujo mínimo cuando toca la línea de equilibrio, y ese reflujo, ¿qué hago con ese reflujo, Francisco Oces? ¿Podría repetirlo, profesor? Necesito que todos estén atentos. Si no escuchan, colóquense audífono. Porque si no, tengo la impresión de que no están en la clase. ¿Ok? La pregunta es, dentro de los pasos para calcular la etapa de la torre de destilación, yo manipulo reflujo. ¿Ocupo reflujo mínimo o reflujo máximo? Ok, Gabriela Vázquez. Flujo máximo. ¿Reflujo mínimo o reflujo máximo? En el caso que está viendo es el mínimo, ¿no? Y claro, y después con ese valor, ¿qué es lo que hago? Lo multiplico por 1,2. ¿Correcto? Igual como teníamos la torre de absorción, ¿cierto? Nunca tocamos el equilibrio.
Entonces aquí mediante reflujo. Ojo, súper importante, que aquí hay una suerte de iteración entre el reflujo y la composición de fondo, dependiendo de lo que están haciendo. Aquí hay una suerte de iteración. Supongamos que nos quedamos en esto. Entonces saco el reflujo mínimo, después determino acá, lo multiplico por 1,2. Hay alguien que no me escucha. Veamos, prueba de audio. El micrófono aquí lo tengo a todo volumen. ¿Hay alguien que tiene problemas de audio? ¿Me escuchan bien o no? ¿Está muy despacio? No, Se se escucha escucha bien. Está bien, profe. Ya, entonces la persona que dice aquí no le escucho, tiene que ver su parlante o colocarse audífono, por favor. No, profesor, es que le hablé y parece que no se escuchó. No, aquí dice, no escucho micrófono. Ok, atento entonces. Volvamos acá. Fíjense que esto está súper clarito este mono. Entonces, una vez que tú sacaste el reflujo mínimo, multiplicas por 1,2, calculas nuevamente la pendiente, y acá fíjense, con el punto de composición que me puedo dar o puedo estar buscando, lo puedo estar iterando. Normalmente uno tiene el producto de tope, eso es lo que uno está especificando, y va ajustando este fondo para ver el número de etapas. Entonces aquí, una vez que tiene esto, recién establece el número de etapas con lo que le enseñaron en la ayudantía, pesca este punto, lo tira horizontalmente, baja, así, y aquí esperando que el plato de alimentación coincida con esta raya de acá, ¿ya? ¿Ah? Si no, si tiene que mover un poco acá. Eso es lo que uno hace con el McCabe Till.